mucho más simple que el taller inicial, y básicamente consiste en que ustedes describan la investigación que se realiza un inicio desde el aprendizaje básico, también que describan brevemente, ¿no?, un proceso más bien descriptivo, eh, reflexivo de los procesos de investigación básica en procesos de memoria, y describir la investigación básica también aplicado más bien a la psicología clínica o la psicopatología, como ustedes lo quieran describir. Entonces son esos tres puntos que ustedes pueden desarrollar eh, en base a las clases que hemos realizado, ya, desde el aprendizaje básico, memoria ya, y la del día de hoy. Cómo se investiga más o menos y cuáles son las principales áreas de investigación, ya, y cuáles son los métodos. Ya. Entonces ahí ustedes, la idea es que describan básicamente estos, estas tres líneas de investigación. Si tienen dudas, consultas con respecto a esto. Profe, ¿Sí? en la primera pregunta hay que describir qué es lo que se hace en las investigaciones de aprendizaje básico. Algo así. Claro que claro, ustedes pueden describir, por ejemplo, decir que el aprendizaje básico en general se estudia básicamente bajo tres grandes paradigmas, digamos, que es, por ejemplo, la habituación, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Y ustedes pueden partir describiendo que en general se diferencia el aprendizaje de la memoria, por ejemplo, y que básicamente se estudia el aprendizaje en el aprendizaje básico, se estudia principalmente con animales, ¿ya? Y se han desarrollado diversas teorías, y por ejemplo ahí nombrar las principales teorías. Eh, ahí yo en la PPT, por ejemplo, nombré algunos modelos, por ejemplo, o algunos autores que han sido relevantes, como por ejemplo, bueno, en el caso del conocimiento clásico, como ha sido relevante la investigación perdón, en la investigación básica, Pablo, en el conocimiento instrumental, por ejemplo, los aportes que hizo Thorndike, y así algo breve, ya no más de media plana, en realidad es que tampoco no sea algo tan extenso, sino que es como un resumen, ¿ya?, de lo que revisamos en esa clase. Y lo mismo con el proceso de memoria, decir que la memoria también se diferencia del aprendizaje, como el registro que queda del aprendizaje, y que básicamente se hace alusión ahí a los distintos tipos de memoria que han investigado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, investigado primero sobre la memoria a corto plazo, a largo plazo, después surgieron los nuevos avances que sugerían que se da una memoria a corto plazo y que se denomina memoria de trabajo o working memory, y que tenía una estructura caracterizada por un ejecutivo central y dos sistemas esclavos, que era el bucle fonológico y la agenda visoespacial, y ahí se han desarrollado una serie de investigaciones con respecto a los procesos de memoria. Y lo del día de hoy, básicamente decir que se han estudiado técnicas más novedosas como la electroencefalografía, y que se han aplicado a los campos de la psicopatología o de la investigación con pacientes con trastornos, y que se han investigado principalmente comparando las diferencias que hay en la actividad cerebral de estos pacientes en comparación a sujetos típicos o normales, y que para esto se han eh, desarrollado diversas investigaciones con diversas patologías, como por ejemplo con pacientes con esquizofrenia, con pacientes con TDAH, con pacientes con alcoholismo, con trastorno de estrés postraumático. Y básicamente eso es una actividad más bien descriptiva. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Tienen más dudas? ¿Más consultas? ¿Profesor recomienda algún texto como para guiarse en caso de tener más dudas al respecto? Sí, mira, les voy a enviar un texto que también les quería comentar que, bueno,
para la prueba, digamos, para la evaluación, ustedes estudian, digamos, las PPT, bueno, pueden revisar las grabaciones, y como textos de apoyo, ya no es que sean textos como obligatorios que tengan que leer, pero les pueden servir de apoyo para entender mejor algunas de estas áreas de investigación. Entonces, por ejemplo, como texto de apoyo, y ustedes lo pueden buscar bueno, yo también voy a tratar de descargarlos o buscarlos, así ya los tengo descargados estos papers, para enviárselos, pero ustedes igual lo pueden buscar en forma independiente si lo desean así. Por ejemplo, como texto de apoyo para la primera parte que vimos el aprendizaje básico, se sugería un texto de Marcos y Redondo del año 2004, que se denomina la modulación de reflejos de parpadeo mediante el condicionamiento con imágenes aversivas con estímulos incondicionados. Es una publicación de la revista Psicotema del año 2004. Y ahí se expone un experimento, digamos, de condicionamiento clásico con imágenes aversivas, donde ustedes, bueno, van a poder ver un poco más aplicado el procedimiento que se utiliza desde un paradigma del aprendizaje básico, desde una vista, de una visión más bien experimental, un experimento como tal de condicionamiento clásico en este caso. Entonces, eso les va a servir como texto de apoyo, digamos, para comprender mejor cómo se investiga desde una perspectiva del aprendizaje básico. En el caso desde la perspectiva de la memoria, está la evaluación de la memoria declarativa asociada al contenido emocional de una muestra colombiana. Ya es un artículo de Botelo, de Oliveira, Martínez, Garrido y varios autores más, et al, digamos, que son varios autores del año 2004. Y también les podría ayudar como texto complementario para, digamos, el entendimiento de la investigación en memoria humana. Y en el caso de la investigación del día de hoy, digamos, tengo un texto, pero está en inglés, entonces voy a buscar hoy si encuentro un texto en español para que les sea más fácil leerlo, más fácil tenerlo como texto de apoyo, ¿ya? Porque en el momento tengo uno, pero está en inglés, entonces a veces es más complicado entender. Así que esos dos, más el que yo les envíe durante la tarde, serían los textos que ustedes podrían ocupar como textos de apoyo para la prueba número 3 ya. Y les tengo que enviar la grabación del día de hoy. Profesor, ¿Sí? De casualidad, son dos consultas. Dime. Voy a enviarnos el Power de hoy, aparte de la grabación, además ¿Ya? de lo anterior, porque los Power los han enviado los anteriores, ¿o no? Sí, pero... El de aprendizaje, el de memoria. Sí, el de aprendizaje de memoria creo que sí, pero parece que el de la semana pasada parece que no. Así que de todas formas le voy a enviar un envío masivo, digamos, le voy a enviar los cuatro papers, o sea, los cuatro PPT de las 4 clases que hemos visto después de la prueba anterior. Ya, Profesor, la última duda. ¿Sí? Sería media plana por cada pregunta, ¿cierto? Sí, más o menos. Ya. Media plana como... Ya. Sí. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Las notas del taller de memoria ya están o esas faltan? Mira, no, me falta terminar de revisar la del taller de memoria, sí me falta revisar para poder subirla. Yo creo que durante el fin de semana voy a terminar de revisar esas notas, ese taller, y la voy a subir a este Excel que tengo con el taller 1 y con la prueba 2, que es prueba general, digamos. Ya, gracias. ¿Ya? ¿De nada? Profesor, ¿Sí? profe, ¿ya explicó ¿Sí? como la modalidad de la prueba final o todavía no? O sea, si No. puede decirnos algo, cómo va a ser. O sea, mira, la prueba integrativa no lo tengo claro, pero
no he conversado aún, no he tenido el tiempo de reunirme con el profesor Pablo para ver en detalle la prueba, pero yo entiendo que vamos a tratar de mantener el formato de las pruebas anteriores, ¿ya? Bueno, dado que estamos en esta modalidad de online, es muy probable que la prueba siga un formato de desarrollo, es decir, con preguntas conceptuales y también una parte de preguntas más bien aplicadas, ¿ya? Yo creo que probablemente ese va a ser el acuerdo que vamos a llegar con el profesor Pablo. Y el contenido, claro, él vio un contenido que era más bien um, conceptual, es decir, él les habló, por lo que recuerdo del programa, de la definición del experimento, de los diseños, que yo también intenté introducir y también, digamos, al final, ver un poco más aplicado, digamos, la psicología en la investigación básica. Así que eh, ese sería el probable formato. Ya, pero yo voy a tratar de conversar con él durante esta semana para darles mayor información el 17, que es la próxima clase. Ya, pues recuerden que la próxima semana ustedes tienen una actividad y que nos vamos a reunir media hora nomás para darles la introducción a la prueba. Y ahí les puedo tener más detalles. Ya, yo voy a tratar de conversar esta semana o durante la próxima semana con el profesor Pablo para llegar a obtener al menos una idea inicial de la prueba y dársela a conocer a ustedes. Ya, profe, muchas gracias. Ya, de nada. De ahí, profe, nos quedaría solo una clase que sería la del 17. Sí, solamente la del 17, que sería como preparación de la prueba integrativa. ¿Cuánto vale la prueba integrativa, profe? Déjame revisar acá si tenía un porcentaje. Sí, la evaluación final vale un 25%. Un 25. Sí, eso Ya. tengo en el programa. Si tienen más dudas, más consultas. ¿Podría explicar de nuevo este taller, profesor? Ya, mira, el taller es básicamente una especie de resumen que ustedes tienen que hacer o descripción de lo que vimos en las clases, ya, en la clase de aprendizaje básico, de memoria y del día de hoy. Es decir, cómo se investiga y qué se investiga, por ejemplo, en el aprendizaje básico. Es decir, se estudia, por ejemplo, el aprendizaje básico principalmente lo que son los procesos de habituación, de condicionamiento clásico y de condicionamiento instrumental, y principalmente se hace un estudio con animales, ¿ya? Y en este caso se estudia en base a algunos métodos, como por ejemplo los que han propuesto o algunos autores han señalado como conceptos básicos para entender estos procesos. Por ejemplo, está el caso de condicionamiento instrumental, por ejemplo, Thorndike, que propuso la ley de Thorndike, o en el caso del funcionamiento clásico, el experimento típico, que es el experimento de Pablo, ¿ya? Y en el caso de la habituación, aunque no profundizamos mucho, decir que básicamente se ha estudiado, digamos, en base a procesos. Déjeme revisar la PPT para acordarme qué es lo que les mostré ahí. De la habituación, profe, si no me equivoco, usted decía que era como la manera más fácil de aprender, algo así, o más básica. Sí, exactamente, el aprendizaje más básico es un solo estímulo. Quería chequear más o menos qué es lo que había puesto en la PPT para estar seguro de... Sí, bueno, hablamos primero de la... Bueno, se habló ahí de la psicología comparativa, ¿ya? De la inteligencia animal,
como conceptos principales, porque lo anterior era como más una introducción. El condicionamiento instrumental de Thorndike, la ley del efecto, el condicionamiento clásico con los métodos que señalaba Pablo. Se habló del aprendizaje principalmente que se da con animales. Bueno, se hablaba un poco de la evolución que tuvo hacia el neoconductismo, y ahí hablaba un poco de lo que proponía Hall y lo que proponía Tolman, en el sentido de que ellos aceptaban ya algunos conceptos que el conductismo más duro no aceptaba, como por ejemplo el estudio o entender que ocurría un proceso en esta caja negra, como denominaban los conductistas más radicales. Entonces ellos aceptaban procesos ya más bien cognitivos, como la motivación o el incentivo. ¿Ya? Entonces evolucionaron hacia los nuevos conductistas o los neoconductistas. Básicamente eso, con respecto a la primera, a la pregunta 1, digamos. La otra, describir la investigación básica del proceso de memoria, hablar que la memoria se estudia como el registro del aprendizaje, y que básicamente habla de los modelos de memoria. En este sentido se alusiona al aprendizaje a corto plazo y a largo plazo, o sea, perdón, memoria a corto y a largo plazo, que posteriormente se ha clasificado como de diversas formas, como memoria declarativa, no declarativa, y que entiende también que inicialmente se entendía como una especie de transición desde una a otra, digamos, primero de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo y luego a la memoria a largo plazo, y que posteriormente surgen estudios que señalan que la memoria sensorial también podría ser entendida como una memoria de trabajo o working memory, que es una memoria, digamos, para realizar la tarea en ese momento, como una memoria entendida como en el equivalente al computador, a la memoria RAM, que es la memoria que me permite tener abierto, digamos, diversos programas y poder ejecutarlos en el momento. Y la memoria a largo plazo, que es la memoria del registro que queda y de la información más importante, y que valdría como el disco duro de mi computador. Y que básicamente se ha estudiado en base a la memoria de trabajo, Networking Memory, al ejecutivo central y sus dos sistemas esclavos, como son la agenda visoespacial y el núcleo fonológico, es decir, el procesamiento de estímulos auditivos y de procesamiento de estímulos más bien visuales. Y sobre lo último que vimos hoy, hablar de cómo una técnica que se ha utilizado en los últimos años, como la electroencefalografía, ha permitido obtener un mayor conocimiento de la actividad cerebral y conocimiento de las diferentes zonas que se activan, y a través de la actividad eléctrica de las neuronas, entender un poco más sobre el funcionamiento del cerebro, y también ha permitido entender mejor cómo funciona el cerebro, digamos, o se diferencia, o qué áreas se activan o se diferencian en los niveles de activación con respecto a sujetos típicos o sujetos normales, y en este sentido se ha estudiado, por ejemplo, con pacientes con esquizofrenia, con pacientes con TDAH, con pacientes con alcoholismo y otras patologías que han permitido realizar este estudio comparativo, ya, de sujetos con algún trastorno en comparación a sujetos que poseen eh, características que se denominan típicas o normales. Y básicamente describir eso, como yo le decía, en media plana cada uno, yo creo que está bien. Si alguien puede escribir, por ejemplo, en el último punto, quizás van a tener menos que escribir, pero más o menos un promedio. Profesor, entonces como que nombrar las cosas, no definir, por ejemplo, lo que es un condicionamiento, que solamente es nombrarlo y su autor es relevante. Claro, es como una especie de que ustedes me resuman qué se estudia en el aprendizaje básico, cómo se estudian los procesos de memoria y qué se estudia, digamos, en lo más aplicado a la psicopatología o a la psicología clínica. Es como un resumen de lo que vimos en las clases.
Y este trabajo se envía el lunes, ¿cierto? Sí, el lunes. ¿Hasta qué hora? No, durante el día lunes, o sea, hasta las 23:59. Mm. No sé si tienen más dudas, más consultas. Profesor, ¿es necesario respaldar todo con algún autor o solamente con lo No, que entendimos basta? no, pues, algo más reflexivo de ustedes, no necesariamente que coloquen autores. Si tienen más dudas, más consultas. Parece que nadie más, profe. Ya. Entonces, vamos a dejar hasta acá la clase del día de hoy. Yo les voy a enviar un correo inmediatamente con el taller y con las PPT para que ustedes las tengan. Y yo creo que durante la tarde les voy a enviar la grabación porque necesito que se descargue. Y entonces inmediatamente le envío el taller y las PPT y con eso ya, más lo que les tengo que enviar después, que sería la grabación, estaríamos como al día. Y la próxima semana nos reunimos brevemente a las 8:30 para dar la introducción de la prueba y que ustedes desarrollan, posteriormente me la envían después. Ahí les doy más o menos la guía también, las instrucciones de la entrega. Y eso, bueno, voy a revisar también las notas que tenía pendientes, que a algunos alumnos les quedó pendiente por motivos de los correos. Y eso, bueno, eso básicamente, así que voy a dar por finalizada la clase del día de hoy. Profesor, ¿Sí? ¿Sí? disculpe, es que en delante me confundí. ¿Cuántos talleres nosotros tenemos hechos con usted? Ya, hechos conmigo tienen dos. Ya, que uno tiene la nota y el otro me lo enviaron, creo que fue a principios de la semana pasada. Creo que fue como el 20 y algo de noviembre. Y ese lo estoy en proceso de revisión. Y con este serían tres, Ujú. con el que me van a entregar el día de hoy.